Abrimos, señoras y señores, la tertulia de este jueves, que es 4 de junio del año 2020. Tertulia con todos los integrantes de la mesa, cada uno en su casa. Hoy con algunas variantes, siguen de lo que es la integración habitual. Martín Couto, buen día. Muy buenos y cumpleañeros días. Cumpleañeros días. Ayer fue el cumpleaños, lo vamos a festejar durante todo el mes. Gracias, Martín. Sigo con Daniel Superviel, buen día. ¿Qué tal, Emiliano? Buenos días a todos. Y ahora los dos invitados de esta mañana. Fernando Butazzoni, ¿cómo te va? Buen día, Emiliano. Buen día, compañeros. Buen día, audiencia. Qué recorrida de tertulias has hecho en los últimos tiempos, ¿eh? Sí. ¿Cuál te está faltando? ¿Qué día te está faltando? Hoy, el domingo. El domingo. Y por último, el saludo para Leonardo Costa, a quien hacía tiempo no teníamos en estas discusiones. Buen día, Neco. Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo le va a todos, amigos? Felicitaciones también por el cumpleaños y bueno, un placer encontrarme de vuelta con ustedes. Yo, cuando charlo con, por ejemplo, integrantes de la tertulia o con colaboradores del programa que ayer, hoy, mandan saludos, felicitaciones, enseguida les contesto, ustedes son parte, ustedes son responsables en buena medida de esta trayectoria, de estos 35 años que estamos cumpliendo. Así que gracias, gracias a ustedes también. Vamos al primer tema. En menos de 72 horas, el Ministerio del Interior y la Fiscalía dilucidaron el asesinato de 3 infantes de Marina que custodiaban una antena de la Armada el domingo de madrugada en una caseta próxima a la Fortaleza del Cerro. El martes de tarde, la fiscal Mirta Morales imputó a un ex marinero por el homicidio muy especialmente agravado de los 3 soldados. Junto a esta persona, la fiscal formalizó a un hombre y una mujer por el encubrimiento de ese delito. Ayer, el fiscal de Corte Jorge Díaz dijo aquí en Perspectiva que a partir de las evidencias recogidas por la Fiscalía, la hipótesis de que el crimen haya sido un desafío narco a la autoridad del Estado estaba completamente descartada. Además, Díaz se mostró molesto con las especulaciones, decenas de especulaciones que se hicieron sobre los homicidios el domingo y el lunes, especialmente en las redes sociales. A mí me asusta un poco la sociedad en la que estamos viviendo, ¿no? Las teorías conspirativas, los disparates que se dijeron a lo largo de todo el domingo y que continuaron aún el lunes, realmente, wow. Yo creo que deberíamos, hay momentos que uno dice como Mafalda, ¿no? Paren el mundo que me quiero bajar. Ustedes saben, el caso siguió teniendo derivaciones en las últimas horas. Luego de comparecer en la Comisión Bicameral de Defensa del Poder Legislativo, el ministro Javier García informó que había cesado al comandante de la Infantería de Marina, Marcos Aralegui. ¿Por qué? Por fallas notorias en los procedimientos de seguridad relativos a la base en la que tuvo lugar el triple homicidio. Fallamos en cuidar a los que nos cuidan, dijo García, y reiteró hoy más temprano cuando lo entrevistamos en Perspectiva. Bueno, ahora que esto está más claro, no 100% esclarecido, pero sí muy avanzada la convicción a propósito de cómo se dieron los hechos, ¿qué dicen ustedes? ¿Quién empieza? Daniel, ¿vas tú que tenés el micrófono abierto? Bueno, nada, un poco poner en contexto el sub y baja anímico que estamos viviendo en los últimos tiempos, ¿no? Porque cada, 72 horas o por ahí un poquito más, aparece una noticia que nos deja a todos eléctricos y después se desinfla y después a los otros días de vuelta. Yo creo que el domingo de mañana, estoy seguro que para todos los que están en esta tertulia, fue un domingo de mañana dificilísimo cuando yo me enteré por tweet que había sucedido lo que había sucedido, que habían hallado los cuerpos. Y a partir de allí, sí, estoy de acuerdo con lo que dice el fiscal Díaz, se sucedieron una serie de hipótesis que iban desde lo político, el narco organizado, el robo, vendetas adentro de las Fuerzas Armadas, derecha, izquierda, conspiraciones, se recordaron tiempos que no queremos que vuelvan. Y a mí mi primer comentario para arrancar y disparar la tertulia es, lo increíble es que muchos de esos comentarios que circularon podían tener asidero, que a nadie le hubiese llamado la atención, que hubiese sido A, B, C, D, E o J, o las 9 hipótesis que se manejaron, ¿no? O sea, había gente que decía, vos podías hacer esto, gente importante, gente de la política. Entonces,
si será endeble la situación y si tendremos que cuidar la institucionalidad y si tendremos que el gobierno y nuestra clase política estar muy atentos a que ni el narcotráfico puede avanzar, ni queremos que vuelvan los años revoltosos del pasado, sino fortalecer el cuidado del ser humano en Uruguay en todas sus características, ¿no? Así que yo creo que todo ese sub y baja que vivimos, todas esas hipótesis que se manejaron, a mí me dejaron pensando, ¿por qué se dispararon tan fácilmente esas hipótesis? Sigo. ¿Quién va ahora? Fernando. Bueno, yo creo que en primer lugar, brevemente referirme al episodio y obviamente expresar mi pesar y mi consternación por el hecho. Creo que realmente es un hecho terrible desde todo punto de vista, por las circunstancias en las que ocurrió, por quién fue el autor, su relación con las víctimas, etc. Segundo, referirme muy brevemente a lo que se refería recién Superviel respecto a las hipótesis. Yo creo que circularon muchas hipótesis. Ahora, creo que hay niveles de responsabilidad en el desarrollo de las hipótesis. No es lo mismo que yo, que soy un civil común y corriente, en mi casa y realice hipótesis, puede haber pasado tal cosa o tal otra, a que un dirigente político de primer nivel, o 2 o 3 dirigentes políticos de primer nivel, por vías más o menos sofisticadas o elípticas, desarrollen hipótesis a partir de un episodio. Entonces, me parece que aquí es un llamado de responsabilidad, mucho más que a los tuiteros del montón, a quienes tienen responsabilidades políticas muy serias en el Uruguay, por su trayectoria, por su compromiso con la democracia, por sus responsabilidades anteriores, etc. Y lo tercero que quiero decir, para desarrollar más adelante, es que a mí me dejó tremendamente preocupado este episodio, porque habla también de un elemento que técnicamente llama la disposición combativa de la tropa, por decirlo así. Nosotros podemos discutir si en el Uruguay tiene que haber Fuerzas Armadas o no, puede haber posiciones al respecto, o si tienen que ser más modernas o más tradicionales, o si tienen que ser más numerosas o menos. Lo que yo digo es que si Uruguay tiene que tener Fuerzas Armadas, y hay una especie de pacto social y una constitución que así lo dice, debemos tener Fuerzas Armadas que, más allá de sus capacidades técnicas, tenga una disposición combativa que impida que episodios tan lamentables como envíen también mensajes, no solo a la sociedad, sino al contexto internacional. A ver, ¿podría ser más claro? ¿A qué estás aludiendo? Bueno, estoy aludiendo a que si un civil, una persona que además tenía problemas de adicción a las drogas, logra penetrar en una base militar, matar a los 3 soldados que estaban realizando la guardia, robarle el armamento y escapar, ¿qué podemos esperar de un comando extranjero que ingrese, por ejemplo, en un Zodiac de noche a esa base o a otra? Entonces yo digo, podemos tener o no Fuerzas Armadas, pero si tenemos Fuerzas Armadas, lo primero que tiene que tener es disposición combativa. Tendrán armamento más moderno o más antiguo, pero lo que tiene que tener es la disposición combativa. Bueno, lo que pasa es que en este caso todo indica que esta persona ingresó porque se le franqueó la entrada, ¿no? Porque había una confianza, había un conocimiento previo. Bueno, justamente de eso se trata. Es decir, hay muchos ejemplos en la historia de cómo los ejércitos, independientemente de su poder de fuego, de su preparación, de lo que tienen es una disposición que evita los conflictos. ¿Por qué? Porque una de las hipótesis básicas de cualquier conflicto es calcular qué daño le puede causar a un agresor el ingresar en territorio que no le corresponde. Y eso, bueno, evidentemente no ocurrió. A mí me preocupa. Me preocupa, no creo que tenga ninguna responsabilidad ni el gobierno ni el ministro de Defensa. Creo que actuaron correctísimamente y han hecho las cosas que debían hacer. Me preocupa el estado en general de preparación de las Fuerzas Armadas. Sí, bueno, ayer estuvo esta decisión del ministro a partir de lo que se constató en la investigación de urgencia, sancionando o relevando al comandante de la Infantería de Marina, ¿no? Porque, ¿qué se constató? Que a propósito de esa caseta donde estaban estos 3 soldados, no hubo ninguna recorrida que creemos era indispensable. O sea, durante todo ese horario de la noche del sábado al domingo,
no hubo recorrida de los otros efectivos que supuestamente están en esa zona y que debían haber pasado. Tampoco hubo comunicaciones radiales entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana. O sea, desde la cabina no hubo comunicaciones, raro, pero tampoco hubo hacia la cabina tratando de averiguar por qué se estaba dando ese silencio de radio. O sea, desde el Comando de Infantería de Marina en la base naval del Cerro había desconocimiento de los procedimientos que se debían hacer cuando había omisión en estas comunicaciones, contó el ministro García ayer en la rueda de prensa, bueno, y hoy dio más detalles temprano. ¿Va por el lado de tu inquietud, Fernando? Sí, claro, por supuesto. Y creo que hay un gran trabajo para hacer hacia adelante, ¿no? Bueno, seguimos. ¿Neco? Sí, a ver, varios apuntes. El primero, sí, esa manía tuitera que tienen algunos políticos, o de salir al toque y para ver si primerean en la noticia, creo que le hace mucho daño a todo el mundo y especialmente a los propios que lo hacen. El día domingo, salvo personas que se cuentan con los dedos de las manos, la mayor parte esas personas lo que hicieron fue solidarizarse con las Fuerzas Armadas, con las familias, y no dijeron más, que era lo que correspondía, que fue también lo que hizo el gobierno, tanto el ministro del Interior como el presidente de la República. Y después hubo una andanada de personas elaborando hipótesis desde que el narco, esto, lo otro, que me parece que lo que hacen es generar un ruido, no dejarla trabajar y en algunos casos incluso aumentar la brecha o la grieta, recordando temas del pasado con la misma fecha. A mí me pareció muy inoportuno, muy fuera de lugar y muy poco republicano con la sangre caliente salir a hablar. Eso como primer tema. El segundo tema me parece relevante es cómo por primera vez en mucho tiempo el Ministerio del Interior y la Fiscalía están trabajando codo a codo. Ver ayer una conferencia de prensa donde se anunciaban determinadas cuestiones vinculadas al delito o a la justicia, al ministro del Interior junto con el fiscal de corte, era algo que nos habíamos desacostumbrado y que es como corresponde, son el brazo, digamos, de cumplimiento de la ley y es lo que corresponde, que fiscalía y policía, cuando corresponda, actúen en conjunto. Y creo que el actuar en conjunto de ambas instituciones, de la fiscal del caso en lo concreto y del Ministerio del Interior, dieron una buena solución al tema, obviamente en poco tiempo. Y el tercer punto es algo que decía recién Fernando. La falta de profesionalidad que existe en general en el Estado uruguayo y en particular en esta situación, en esta hipótesis, hace que sea todo entre amigos, no tengo de dormir, venía a dormir en la propia base. Obviamente que no es culpa de los marines que fallecieron, sino que es culpa de un estado del arte en las Fuerzas Armadas. Es decir, y creo que estuvo muy bien el ministro García en relevar al comandante, porque si no se dan señales claras de que la cosa viene en serio, podría pasar lo que dice Fernando, es decir, entrar en una base naval parece ser muy fácil. Por suerte en este caso no hubo ninguna confabulación ni nada extra que algunos pensaron al principio, pero la pregunta que uno tiene es, ¿no debieran estar más alerta todas las bases militares, navales? ¿No debiera estar más atento el Estado de que estas cosas pueden ocurrir? Bueno, lo que está claro, comandos, sino personas físicas que hacen este tipo de cosas, ¿no? Sí, lo que está claro que puede ocurrir es que haya delincuentes procurándose armas de reglamento. Eso claro. Sí está claro que puede ocurrir. Ha habido también, cantidad de ejemplos, tanto en rapiñas a policías como en intentos también en dependencias militares. Hace meses, no sé si no años ya que venimos asistiendo a esos hechos. O sea que la actitud, por lo visto, debería ser otra, ¿no? Ese es un poco, me parece que la señal que quiso el ministro García enviar es esa. Y yo la saludo porque me parece que en estos momentos se requiere mano firme, pero sobre todo dar imágenes y gestualidades y hechos que demuestren de que hay un cambio en la gobernanza de las Fuerzas Armadas. Y ahora Martín. Sí, yo comparto bastante algunas cosas que se han planteado. Por supuesto, en primer lugar, una enorme tristeza y pesar el domingo ante esta noticia.
Comparto que hay un problema con las reacciones públicas. La verdad es que no me preocupa la reacción de, entre comillas, la gente común. Me parece que la única diferencia con el pasado es que lo que antes se especulaba en la esquina de casa, en el almacén, en el pasillo, ahora hay capacidad de emitirlo, y todavía si tiene cierta característica que le haga tener cierta pegada, no solo de emitirlo, sino de que se difunda mucho. Ahora, me parece sí, y en esto yo quiero nombrar al expresidente Sanguinetti porque me parece el campeón de la irresponsabilidad con la institucionalidad, ni siquiera con un partido, con el disparate que salió a decir recordando hechos del 72, que no es una hipótesis probable, es una hipótesis inventada por Sanguinetti, puesta por Sanguinetti y que nadie más defendió. Pero me parece de una irresponsabilidad enorme y con todo respeto debo decir, o mejor dicho, vigilando ser 100% respetuoso, creo que habla de una característica de Sanguinetti que es un político de otro tiempo. Me parece que está fuera de tiempo cuando hace este tipo de cosas. Ahora, cuando hizo esa referencia, él aclaró que recordaba el asesinato de aquellos 4 soldados en tiempos en los que lo que el país viviera violencia política. Estos son otros tiempos, decía, y las preocupaciones vienen por el lado del crimen organizado. Hizo esa aclaración. Sí, pero en realidad, entonces la pregunta es por qué necesariamente tener que decir lo que recordó. Sanguinetti, como todo el mundo, va a recordar muchas cosas y no anda diciendo todo lo que recordó, lo que le hizo llamar la atención a algún hecho. Creo que la Fiscalía y el Ministerio del Interior me parece que hicieron, viéndolo como un lector y televidente de prensa, un gran trabajo. Yo no sé si señalar como el inicio en este momento del trabajo conjunto. El propio Código del Proceso Penal reformado implica un trabajo conjunto muy fuerte. No lo deberían poder hacer por las normas que tienen que seguir, no lo deberían poder hacer solos. Obviamente que la colaboración es una cuestión humana y de las instituciones, eso se ejercita y se practica. Y por último decir que me genera una pregunta para dejar planteada y sin respuesta, pero es el grado de violencia en la sociedad que lleva a pensar o reflexionar cómo se valora la vida y otras cuestiones, porque en este caso en realidad se atentó contra la vida de 3 personas por conseguir 3 armas. Entonces me parece que es interesante analizar cuál es la valoración social que se tiene sobre la vida y, por ejemplo, sobre la propiedad privada, y cuál es, junto con eso, la política que vamos a tener con respecto a las armas. Creo que lo que demuestra esto es que las políticas que fomentan el uso y circulación de armas y que no la controlan son políticas que ponen en riesgo a la población en general y particularmente, obviamente, a efectivos policiales y militares. A propósito de algunos de los comentarios que hicieron ustedes, veo este mensaje de Virginia, desde la audiencia, que señala lo siguiente: están opinando con el diario del lunes. Los comunes mortales por encima de los 50 años asociamos rápidamente los hechos con viejas épocas. Más si tenemos en cuenta que habían amenazado con que estas cosas podrían volver a pasar, etcétera, ¿no? ¿Qué dicen sobre esa excusa? ¿Quién amenazó con qué? Porque hubo algún sector político que amenazara con volver a tomar las armas. Me parece que por eso digo, me parece que es mejor aislarlo en el disparate de Sanguinetti que trabajar sobre esa hipótesis. Yo creo que hay que tener mucho cuidado, no con la hipótesis del lunes, sino con la hipótesis del domingo. Pues la hipótesis del domingo fue salir a tuitear o salir a la prensa a meter cara sin saber lo que había pasado. Eso es irresponsable. Yo creo que siempre uno, cuando analiza el delito, cuando analiza hechos en caliente, comete errores, pero me parece que en esta hipótesis lo mejor que podía hacer todo el mundo era solidarizarse, cerrar filas con la justicia. Yo creo que el mensaje del presidente fue el mensaje correcto, una conferencia de prensa de pocos minutos, en donde lo único que dijo es: el Estado va a trabajar, y dijo, y esto no puede pasar. O sea, es lo que correspondía. El resto no es el diario del lunes, es el diario del domingo, que es diferente. Sí, yo con respecto al diario del domingo, un poco volver a lo que dije en mi primera intervención. Más allá de todo el revulsivo que generó Twitter con el desnorte que tenía todo el mundo, inclusive el gobierno, las primeras horas, ese domingo de mañana fue terrible, digo, admitámoslo, uno recibía llamadas, ¿qué pasó? Empezaban a circular hipótesis que mezclaban todo, ¿no? A mí lo que me llamó la atención es que todas esas hipótesis tenían cierto asidero en esa confusión.
Y a mí me preocupó eso, ¿no? Que no se descartara de plano ninguna de esas hipótesis que se manejaran. Por suerte lamentablemente, la resolución de lo que pasó terminó siendo otro problema gigantesco, que es la pasta base y aparentemente una persona adicta a la pasta base y el comercio ilegal de armas, que por otra parte, como dice Martín, nosotros venimos viendo sistemáticamente robos a policías. ¿Cuántas noticias hemos dado, Emiliano, has dado, de que le robaron el arma a un policía, mataron a un policía para robarle el arma? Sabemos del comercio de armas de estos Glocks en la frontera para el primer comando Capital, el comando Vermelho y todos esos comandos que operan en Brasil. O sea, hay una tendencia de una violentización terrible de la delincuencia contra la policía, que tiene que ver con esa falta de respeto que hablaba Butazzoni, de que, bueno, si hay 3 soldados custodiando una antena y entra un tipo y dice, che, me dejan dormir, vení, pasá a dormir con dos, y después los mata a los 3. O sea, la credibilidad y el avance de la credibilidad y de la fortaleza que debería tener las fuerzas que están para usar la violencia en nombre de todos nosotros y de custodiarnos, se genera una cosa muy compleja. Y otra cosa quiero decir, acá estamos todos horrorizados, yo lo estoy, por este triple asesinato. Pero en la periferia, si leemos la letra chica de los medios y hablamos con gente que está... es muy frecuente esto de que maten de a 3, de a 2, que hayan estos robos. Estos tuvieron otro mayor escenario porque son 3 infantes de la Marina. O sea, la sociedad está muy violenta desde hace muchísimo tiempo. Y bueno, esto para mí termina bueno, es como la explosión del volcán porque son soldados, ¿no? Creo que Uruguay está ante un problema gigante. A ver, de las hipótesis que circularon el domingo, hubo de todo, como quedó dicho. La que quizás permeó más, la que en el sistema político avanzó más, era la de que hubiera en este triple homicidio un mensaje, ¿no? Un desafío al Estado de parte de alguna organización narco, sobre todo teniendo en cuenta que poco antes había ocurrido, a principios de mes, ese ataque con una granada contra la sede de la Brigada Antinarcóticos, ¿no? Podía estarse ante una escalada, teniendo en cuenta que por otro lado se llevaban a cabo operativos de represión contra Bocas, contra distintas organizaciones dedicadas al narcotráfico con más intensidad. Esa hipótesis se manejó y fue la que más preocupó. Ahora, por lo visto, queda descartada, según lo que decía el fiscal de corte y lo que ha podido constatar la fiscal del caso. Pero de esa se temió. Ahora, pregunto, porque lo preguntan algunos oyentes, la conferencia de prensa del presidente de la República, ¿de algún modo no estuvo teñida de esa hipótesis, por ejemplo? ¿La declaración de duelo por 2 días era la adecuada en esas circunstancias? ¿O había que esperar más antes de tomar decisiones como las que se tomaron? ¿Qué dicen ustedes? Bueno, yo quiero, si me permiten los compañeros, referirme brevemente al tema de las hipótesis, porque creo que hace al sistema político, y vuelvo a insistir. Yo creo que se puede, digamos, de alguna manera yo creo que deberíamos, me parece que es importante, rechazar la formulación pública de hipótesis por parte, en general, de la gente, pero sobre todo de quienes tienen responsabilidades, ya sea institucionales o políticas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo creo que entre las muchas hipótesis que hubo hipótesis que se pueden calificar de pertinentes porque son parte de nuestra realidad, como por ejemplo la de que fuera un episodio vinculado al tráfico de drogas, y otras absolutamente impertinentes, como la que, por ejemplo, fuera un comando tupamaro que había saltado la base para, no sé, robar las armas y reiniciar la lucha armada. ¿Por qué es absolutamente impertinente? Porque no hay ningún elemento que permita durante los últimos, no sé, 30, 40 años, 30 años, por ejemplo, afirmar eso, ni elementos que permitan suponer eso. Entonces yo creo que hay hipótesis que fueron pertinentes, hipótesis que fueron impertinentes y que de alguna manera están señalando, están mostrando algo que a mí me parece muy feo y muy desagradable, que es la permanente vigilancia para llevar agua para su molino de cuanta cosa ocurre en el país por parte de sectores políticos. No digo
ni de fulano ni de mengano, ni estoy apuntando las baterías contra un solo sector político, ni contra el expresidente Sanguinetti, ni contra nadie en particular. Creo que es una actitud bastante generalizada, que cualquier episodio que ocurre, siempre hay una manera de tratar de convertirlo en algo que me beneficie políticamente a mí o a mi sector o a mi partido o a la ideología que yo profeso. Creo que eso es un vicio que se está asumiendo cada vez más intensamente en Uruguay y que deberíamos combatir, porque nos hace mucho daño a todos, a los que están en eso y a los incautos que caen de repente en esos razonamientos. Leonardo. Sí, yo creo que el manejo de hipótesis en la disolución de un caso de esto que fue tan complicado está bien y la tiene que hacer naturalmente el Ministerio del Interior y las propias autoridades fiscales. Lo que está mal es cuando uno hace las hipótesis al viento, que un poco lo que decía Fernando. Eso me parece irresponsable, absolutamente fuera de lugar. Y sobre todo me parece que la gente en estos días y el Twitter, la gente quiere marcar una diferencia como si esa diferencia en la corta hace la diferencia en la larga. Es tan cortoplacista muchas veces las reflexiones que uno ve en las redes sociales, que parece que no miran carreras de caballos. Es decir, las carreras de caballos se ganan en los 2.400, no en los 1.000 metros. Es decir, son de largo plazo. Es decir, a mí me asusta realmente esa inmediatez, esa necesidad de salir primero. Y lo otro, respecto al duelo nacional que decías tú, Emiliano, yo creo que fue, a ver, más allá de la hipótesis que habrán manejado el presidente y sus ministros para declarar este duelo, yo creo que sí era un duelo en el sentido de que eran 3 funcionarios públicos en el ejercicio de sus actividades, 3 soldados que estaban trabajando, custodiando para el Estado una entidad pública, y me parece que fue una empatía necesaria para mandarle a todo el mundo un mensaje más que nada correcto. Yo no creo que le hayan decretado el duelo nacional pensando que esto era una organización narco que lo había hecho. Ahora, tampoco que se haya descartado que esto es que sea un comando narco, no quiere decir que no tengamos que estar alerta en el sentido de que este individuo robó armas para comprar drogas, aparentemente por lo que dice el expediente, y a partir de ahí ser parte de la demanda de la oferta de droga. O sea, el tema está presente y me parece que eso no hay que olvidarlo. Los comandos existen organizaciones de narcotráfico que probablemente todavía no hayan cruzado la línea, no hayan pasado del sicariato entre las bandas hacia el sicariato entre autoridades públicas, pero como dice siempre el fiscal Díaz, la oferta y la demanda se han encontrado, solo falta que quieran cruzar una línea. Y esperemos que el mensaje del Estado tiene que decir: no se va a poder cruzar esa línea y vamos a ser muy duros con eso. Y en eso agrego la requisa en las cárceles, que creo que más allá de que sea un tema aparte, forma parte de la desorganización que tiene el Estado, donde debe estar presente y donde no debe estar presente. Sí, la requisa en las cárceles, entre otras cosas, tiene que ver con el hecho de que desde adentro de las cárceles continúan dirigiéndose algunas de estas organizaciones criminales, ¿no? Sí, siguiendo la línea de lo que decía Neco, ayer en plena centro de la ciudad, una motito valió a una abogada que había defendido a González Valencia, que fue extraditado recientemente a Estados Unidos, y la suegra de la abogada que defendió a González Valencia está grave en el CTI. Entonces, o sea, esa latencia está, y bueno, cada vez empieza a cobrar mayor notoriedad y nos vamos acostumbrando a que eso que antes veíamos en otros países, se empieza a instalar acá como algo normal, ¿no? Y a mí me preocupa muchísimo. Martín. Sí, yo sumo al fin de semana de violencia o a estos días de violencia la ocurrencia de femicidios, porque me parece que en realidad es cierto que uno, y en estas sociedades, está acostumbrado a encontrar la arista de la subdisciplina, de la disciplina, como en una mirada muy específica, pero en estos casos deberíamos no perder la mirada general y vincular los episodios de violencia entre sí, hasta como un dato general de cómo estamos conviviendo y de cómo está la sociedad. Creo que 2 cuestiones más. Creo que las Fuerzas Armadas tienen problemas, creo que las Fuerzas Armadas no han querido ser reformadas, ni la institución ni los gobiernos
han tenido impulsos firmes y sostenidos para la reforma de las Fuerzas Armadas, hablo desde el 85 hasta el 2020. Digo porque entiendo, y con esto entiendo que compartimos con los compañeros en que el foco no es las 3 víctimas, sino en realidad cómo funciona la institución. Y creo por último que es cierto que las señales son importantes, y más en este momento en donde todo el mundo, por ejemplo, emite y comunica, pero creo que las señales no son todo. Entonces uno puede dar una señal importante, salir en la conferencia de prensa, Ministerio del Interior y Fiscalía juntos, trabajando en conjunto, etcétera, pero creo que en realidad el punto, más allá de esas señales, es muchísima inteligencia, mucho más y mejor inteligencia para perseguir este tipo de delitos y sobre todo la vinculación con el narcotráfico, y muchísimo combate al lavado de activos y control de la circulación de dinero, que es el lado oscuro, digamos, pero que probablemente muestre, si lo pudiéramos ver todo, mucho mejor las rutas. Y creo que esas cuestiones son clave, y lo digo además porque, sin adelantar el tema que viene en el bloque siguiente, pero que son temas que se han discutido, por ejemplo, en la ley de urgente consideración. Como se imaginan, hay muchos mensajes de los oyentes a propósito de este tema. Yo voy a elegir este para cerrar. Viene con un toquecito de humor. Dice, tiene razón Trump y algunos de los contertulios también. El problema es Twitter, hay que cerrarlo. Obviamente es una broma, ¿no? Pero creo que cabe la reflexión en algún momento a propósito de cómo Twitter, la existencia de una plataforma como Twitter, ha venido a enrarecer mucho, pero mucho, algunos debates en la sociedad uruguaya en este caso, de otros países también, ¿no? No digo que la solución sea cerrar Twitter, digo que conviene quizás un día de esto con tranquilidad pararse a examinar qué papel está jugando esa red social, por ejemplo en la grieta, ¿no? Preguntan algunos oyentes a propósito del mensaje que yo leía al final del bloque anterior. Tengo acá esto que manda Pedro. ¿Twitter envilece o Twitter en realidad pone en evidencia patologías que hay en la sociedad, por ejemplo, en cuanto a la calidad del debate? Dice otro oyente, a mí no me asusta Twitter, pero me aterra que políticos con enorme poder comuniquen sus decisiones por esa vía. Sí, comuniquen sus decisiones y opinen. Otros dicen que lo que les preocupa es que opinen con demasiada celeridad, sin tener tiempo, sin dejar un margen para la reflexión o para la búsqueda de datos. Bueno, ustedes estaban, durante la pausa, digo ustedes, me refiero a los tertulianos, durante la pausa estaban discutiendo a propósito de Twitter, qué hay que hacer con Twitter, ¿no? Se hay que regular... Un apunte muy breve sobre eso. Yo creo que el problema de Twitter no es que acelere, digamos, la comunicación de lo que uno piensa, sino que de alguna manera eliminan la capacidad de reflexión serena sobre el tema. Uh-huh. Cualquier tema, yo no me puedo imaginar a Kant o a Aristóteles o incluso al maligno Heidegger tuiteando sobre el ser y la verdad y la realidad, ¿verdad? Como principio. Entonces, yo creo que hay un problema ahí, que son grandes mecanismos tecnológicos que van de a poco disminuyendo nuestra capacidad de reflexión y de visión crítica del entorno que nos rodea. Creo que es un tema mucho más profundo que la irresponsabilidad de un político que dice algo. Creo que es un problema que afecta al ser humano como ente, digamos, con capacidad de raciocinio, ¿no? Y sobre todo, ¿sabes qué? Me parece que todo el mundo da por bueno que Twitter es neutral. Y Twitter no es neutral, sobre todo después de lo que pasó con Trump. Se demostró que no es neutral, pero además tampoco los algoritmos de Twitter son neutrales. Entonces, yo creo que el gran problema es que todos creemos que es una plataforma donde todo el mundo se expresa libremente y donde las noticias llegan democráticamente. Y me parece que a Twitter mucha gente lo elevó a la categoría de una autopista de libertad, y sabemos que no es así. Entonces hay que darle a las redes sociales el valor que tienen y dejar para la reflexión profunda no las redes sociales, sino otros mecanismos de debate. Ese es parte del problema y sobre todo en las generaciones
No tan jóvenes, porque los más jóvenes saben utilizarla mejor a las redes sociales, sino en las generaciones de nuestra edad, quizás. Y te dejo Martín afuera. Hay un problema de los veteranos usando Twitter. Bueno, miren, nos fuimos por esta rama que es interesantísima y es para otro día en realidad, pero todos quieren decir algo. Daniel, vamos contigo. Sí, nada, el viejo Humberto Eco, el viejo y querido Humberto Eco, en un momento decía que el periodismo y los grandes medios de comunicación que hacían buen periodismo, en vez de estar coqueteando y tratando de subirse a estas autopistas, Twitter, Facebook, tendría que estar haciendo periodismo sobre ellos justamente para decir lo que decía Eco, para advertir y generar conciencia crítica y poder debatirlos desde el propio periodismo y no tratar de entrar en una melting pot con estas redes sociales, que queda un híbrido ahí que al final no sabés qué es. Humberto Eco advertía esto hace Buen punto. Sí, yo comparto, simplemente creo que con estos nuevos medios de comunicación a veces tenemos la pretensión de anunciar lo nuevo, la llegada de lo nuevo, una nueva era, una nueva etapa. Estamos como todo el tiempo tratando de diagnosticar el quiebre de nuestra época, y en realidad creo que hay que analizar esto como un medio de comunicación tan cruzado por algunas dimensiones vinculadas al poder como los medios tradicionales. Es decir, quien tiene plata puede pautar en Twitter, puede contratar gente que haga mejores mensajes, etcétera. El público común hará lo que pueda hacer, como siempre, pero además la cuestión de la responsabilidad cuando se tiene un micrófono o en este caso un celular, una computadora a mano, y por otro lado creo que hay una discusión interesante que plantea Leonardo y es la responsabilidad de los medios en sí. Así como Emiliano no permite que cualquiera se siente a provocar o a decir cualquier disparate en la radio, también hay que ver cuál es la responsabilidad de las redes en tanto medios de comunicación. En cualquier caso me da la sensación de que este horrible triple homicidio podría ser tomado como base para examinar qué ocurre en Twitter, ¿no? ¿Qué vinculación hay entre la realidad y el mundo Twitter, ¿no? Cuando se termine de dilucidar el caso, ya se avanzó mucho en la justicia, sería un ejercicio fantástico y muy útil contrastar las conclusiones a las que se haya llegado sobre cómo ocurrieron las cosas con todo lo otro, lo que se volcó el domingo, en especial en esa red social, pero también en otras.